creados aparte, incluso programados, porque hay mucha gente que no le gusta la palabra, pero esto es como una programación mental. A veces también desarrollan un sentimiento de ira contra el programador cuando pasa el tiempo, y eso en muchas ocasiones lo hemos visto, es como un efecto rebote. Luego vamos a ver los efectos que tienen, es un efecto rebote, se vuelven contra él y le culpabilizan por toda esa pérdida de la relación que ya es irrecuperable. Evidentemente pueden volver de adultos, pero la relación perdida se ha perdido, eso no puede volver atrás. El caso de que también están empezando a llegar, al menos en España estamos empezando ya a recibir adultos que han sido niños alienados y nos vienen con los problemas actuales, los problemas que tienen como niños alienados y ahora son adultos, ¿no? Entonces eso también es importante, es un tema que también tenemos que tratar, principalmente porque hay una transmisión intergeneracional. Por un lado han aprendido que se puede vivir sin un progenitor y por lo tanto si tienen una relación de pareja con mucha frecuencia pueden pensar, si yo he sido capaz de vivir sin mi papá o sin mi mamá, y además odiando, no solo vivir sin ellos sino con odio, mis hijos también pueden vivir. Entonces pueden reproducir de nuevo a sus hijos, provocarles ese mismo maltrato que él sufrió. Por lo tanto es esa transmisión y también es un tema que tenemos que controlar. Luego también un aspecto importante es el tiempo. Verdaderamente el programador necesita tiempo para programar y cuanto más tiempo pase un niño con ese programador, más éxito va a tener y más posibilidades va a tener de que la programación se lleve a cabo y además se generalice. Como psicólogos, desde luego, podemos creer que haya otras motivaciones, como os dije antes, distintas al tema económico, ¿no? Y que muevan esta conducta en algunos progenitores. Como puede ser cuando empiezan a hablar sobre la desconfianza que tienen y las habilidades del otro progenitor, empiezan a decir, tengo miedo, no sé si nos van a saber cuidar. Esa desconfianza son ya indicios que te dicen por dónde pueden ir los tiros. También el tiempo que el hijo va a pasar con cada uno de sus progenitores es muy importante y cómo va a ser esa relación. Y eso también hay que intentar ayudarles dándoles unas pautas. Y también los detalles de las visitas, cuando sobre todo están indagando cómo han sido las visitas, a dónde has sido, qué es lo que has hecho, están creando también desconfianza. Muy bien, perdonadme, pero como no sé cómo va. Aquí, bueno, esto es una frase que la cogí de verdaderamente era un padre varón. Quiero hacer un poco la aclaración de que muchas veces diré padre, otras veces diré progenitor, a lo mejor intento no marcar la diferencia. Puedo decir padre refiriéndome al padre o la madre, no quiero hacer esa distinción, puesto que hay padres alienadores y hay madres alienadoras, pero bueno, para hacer un poco el lenguaje un poquito más ameno, ¿no? Y esta frase me encantó desde que la leí. Imagina una semana en la que presentas la demanda de divorcio. Eres arrestado, falsamente acusado de abuso sexual a tu hijo o tu hija. Imagina también que te ingresan en el hospital con todos los síntomas de un ataque cardíaco. Entonces consideras esos eventos como los más importantes de esa semana. Y dice, ¿qué puede ser peor que el divorcio, el arresto, los cargos de abuso sexual a un menor y síntomas de un ataque al corazón? ¿Qué puede ser peor que perder a un hijo o una hija, solo que tu hijo o tu hija no ha muerto? Él o ella está vivo, sano y viviendo a pocos kilómetros de distancia. A pesar de una normal, saludable y querida relación con tu hijo hace solo unas semanas o días, tu hijo ahora te odia, se niega a verte o a hablar contigo. Bienvenido al mundo del SAP. Esto es lo que decía este padre y es verdad, es una introducción muy clara de lo que suelen sentir verdaderamente. Tienen que hacer un duelo de un hijo que no ha muerto. Os voy a hablar un poquito de Gardner. Bueno, aquí hago un poco la distinción de cómo nos podemos encontrar la terminología. A veces que podemos encontrar el tema de progenitor alienado, rechazado, odiado, los hijos lo mismo, alienado, en fin, es una serie de terminología. Incluso en muchas ocasiones, por ejemplo, con el progenitor alienado, a veces se le llama también cabeza de turco. En fin, es un poco la terminología. Quería hablaros un poco de Gardner, que como sabéis, Gardner fue un psiquiatra infantil que fue por lo menos uno de los primeros que habló sobre el síndrome de alienación parental, ya fue allá por
dio pues, bueno, una definición más o menos que la fue cambiando y fue añadiendo cosas. En un principio consideraba que los síntomas se repetían en los casos en los que hacía la valoración sobre la guarda y custodia de los hijos, y como se repetían esos síntomas en los hijos, los consideró como un patrón y por eso le llamó síndrome. Luego fue ampliando e incluso ya no decía solo que los síntomas aparecieran en los niños, sino también en los progenitores alienadores, con lo cual el síndrome ya no se centraba únicamente en los niños, sino también en estos progenitores, con una serie de comportamientos y trastornos que en algunos casos podían aparecer. Bueno, esta definición marca un poco, sí que él habla, por ejemplo, que se da en casos en los que hay una lucha por la guarda y custodia. Evidentemente esto ha ido avanzando y no siempre es por la lucha de la guarda y custodia, porque muchas veces hay una guarda y custodia ya definida y marcada, sino que hay una lucha por cualquier otra situación, o puede haber aparecido un evento como un nuevo matrimonio, por ejemplo, o una nueva pareja, y puede haber provocado la aparición de este síndrome de alienación parental. Pero sí que Garner identificó una serie de factores que contribuían al desarrollo del SAP. El primero que él hablaba era del lavado de cerebro. Además lo decía así claramente, que era como un lavado de cerebro que se hacía a los niños a través de una serie de actos conscientes, ¿no? Luego vamos a ver un poco las fases de las que él habla con respecto a este lavado de cerebro y programación. También comentaba que los padres alienantes solían programar a sus hijos de un modo sutil o inconsciente en algunas ocasiones. Era como algo que lo hacían de manera automática, como si hubiera sido una preocupación excesiva. Pero también lo hacen de un modo sutil, que es una de las características además que luego vamos a saber, que el programador va a dar todos los pasos para programar al niño, va a ser el general que va a dirigir la batalla y los soldaditos son los niños, pero él va a estar detrás. Evidentemente eso es una manera muy sutil de provocar todo este síndrome, ¿no? Los niños además también hay que tener en cuenta que en el momento del divorcio están viviendo hay unos factores emocionales, están viviendo una situación que les hace ser más vulnerables, evidentemente, a toda esta manipulación. También antes ya os hablé el tiempo es fundamental, y cuanto más tiempo pase, más probabilidades de éxito va a tener. Nuevos matrimonios también os lo he comentado. A veces el tema del nuevo matrimonio es por eso, porque ya piensan, este matrimonio es el válido, aquí hemos llegado ya y aquí esto ya sí que es una familia, y por lo tanto en una familia solo puede tener un papá o una mamá, no puede tener dos, entonces hay uno que sobra, y como hay uno que sobra vamos a quitarlo del medio. Evidentemente el rechazado y el odiado es el que van a quitar. También, bueno, hay diferencias en cuanto al sexo del progenitor alienador. Garner en un principio casi siempre hablaba de mujeres, que era la madre, la mujer, la que era la programadora, pero eso se debía también a que generalmente las que tenían la custodia eran las madres. Eso evidentemente ha cambiado, y de hecho Garner también lo corregía diciendo que, bueno, que eso ya se daba al 50%, pero la forma de programar también es verdad que se diferencia bastante de si es una madre o si es un padre alienador, pero evidentemente ambos, los dos, el que tenga el poder va a poder hacerlo, y entonces ya no se va a hablar tanto de la diferencia de sexo. También aparecen muy frecuentemente las falsas acusaciones de abuso sexual. Esto es lógico, aparece muy frecuentemente unido al SAP. De hecho, por ahí salió también Garner, porque él, al ser psiquiatra infantil y hacía estas valoraciones, encontraba, al hacer las valoraciones cuando había una denuncia de abuso sexual contra un menor, y encontraba que estaban inmersos en una lucha por la separación o divorcio. Y luego encontraba además una serie de criterios de que verdaderamente no se podía concluir de que eso fuera verdad. Aparece muy frecuentemente, no siempre, pero siempre hay que tener ese cuidado y marcar la pauta a estos progenitores que a veces están alejados de decir, esto puede pasar, estate preparado, ¿no? También el SAP a veces aparece en parejas que tienen hijos incluso aunque no estén casadas, o sea que ya no va a haber un divorcio, no es una lucha o una separación, pero sí puede haber una lucha por la custodia. En ocasiones lo que puede pasar es que a lo mejor una madre, por poner un ejemplo, puede pensar que si después de haberse quedado embarazada y de tener el hijo
el padre no quiere casarse porque piensa que no es necesario casarse, si han vivido como pareja, el matrimonio a lo mejor no era importante, entonces piensa que si ahora que hemos tenido un hijo y no quieres casarte, es que eres un mal padre. Entonces si eres, un mal marido, perdón, entonces si eres un mal marido vas a ser también un mal padre. Por lo tanto puede arrancar con ese sentimiento y esto pueden empezar los comportamientos de alienación intentando apartar a los hijos.